la clase pasada también vimos lo de segmentos y decimos que un segmento es una porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos A y B. Los segmentos se nombran por los puntos que lo limitan por una letra minúscula. Hay diferentes tipos de segmentos. Entre esos tenemos los segmentos consecutivos A, B y C. Dos segmentos son consecutivos cuando además de tener un extremo en común, pertenecen a la misma recta. Podemos llamar igualdad de segmentos a dos segmentos iguales cuando superpuestos coinciden. ¿Qué es esto? Pues obviamente si tenemos un segmento A y B con un segmento C y D, si colocamos estos encima de uno o del otro, coinciden exactamente en distancia. Tenemos igual operaciones con segmentos, suma de segmentos, resta de segmento, esto lo abarcamos igual. La clase pasada solo es un breve recordatorio. La suma de segmento es otro segmento que tiene por inicio el origen del primer segmento y como extremo el final del segundo segmento. Es decir, A, B, C, D. Si sumamos el segmento AB y el segmento CD, vamos a obtener un segmento AD. La longitud del segmento suma va a ser igual a la suma de las longitudes de los segmentos que lo están formando. En cuanto a la resta de segmento, podemos deducir de ABCD y nos quedaría un segmento lo mismo, AD. La resta de dos segmentos es otro segmento que tiene por origen el final del segmento menor y por extremo el final del segmento mayor. La longitud del segmento diferencia es igual a la resta de las longitudes de los segmentos. La multiplicación de un número por un segmento es tenemos un segmento AB y lo podemos multiplicar por cualquier número y vamos a tener, por ejemplo, este, que es el segmento C. Si lo multiplicamos por cualquier número, vamos a tener este mismo segmento por el número de veces que nos está indicando. Lo mismo división de un segmento. Tenemos un segmento AB entre 4. Vamos a dividir ese segmento en 4 partes iguales para obtener un segmento CD que va a ser igual a la proporción de la división que nos indica el número de veces. Bueno, el siguiente tema va a ser ángulo. El ángulo es el arco que se forma a partir del cruce de dos semirrectas, segmentos o rectas, pudiendo ser medido en grados o en radianes. Otra forma de definir al ángulo es como la región que se forma a partir de la unión, de la intersección o unión de dos rectas que comparten un vértice o punto en común. Los ángulos entonces pueden formarse a partir de rectas o semirrectas que se intersecan. En este punto es importante recordar que la recta es un elemento unidimensional que se constituye por una sucesión de puntos que se extiende de forma indefinida, es decir, no tiene inicio ni final. Asimismo, la semirrecta es la porción de la recta que parte de un punto de la misma y se prolonga al infinito. Es decir, tiene un origen pero no un final. Luego entonces, los ángulos se pueden formar en un plano cuando trazamos semirrectas, rectas, como las siguientes. Voy a dejar esta imagen para que la puedan copiar o puedan capturar la imagen y después la puedan trazar en su libreta de apuntes.
Este es un ejemplo de un ángulo, la primera imagen, formado por el cruce de dos rectas. Este es cruce de dos rectas. La segunda imagen es un ejemplo de un ángulo formado por la unión de dos semirrectas. Por otro lado, también se forman ángulos por la unión de segmentos que comparten un vértice. Recordemos que un segmento es una porción de recta que está acotada por dos puntos. Tiene un origen y un final. Los ángulos que se forman a partir de segmentos los podemos observar en los polígonos, como en la figura de abajo, donde alfa, beta y y son los ángulos internos del triángulo. Si pudieran también copiar esta imagen para ubicar los ángulos internos de un triángulo, cabe aclarar además que un ángulo puede formarse entre dos vectores que son segmentos de rectas que siguen una determinada dirección. Esto es para, obviamente, ir escribiendo, para ir dictando, pero pues por lo regular ustedes se encuentran ya sea laborando en otro tipo de actividades. De ángulos. Según su medida, los ángulos pueden ser agudo, si pudieran también ir copiando las imágenes. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. Obtuso, que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Recto, que mide 90 grados. Llano, que mide 180 grados. Oblicuo o cóncavo, que mide más de 180 grados y menos de 360. Completo o perigonal, que mide 360 grados y es el que se muestra en la imagen. Ángulos consecutivos. Esta es una clasificación de ángulos también.
Los ángulos consecutivos se encuentran uno contiguo al otro, como se muestra en la imagen. Tenemos el ángulo A y el ángulo B. Ángulos adyacentes. Que forman parte de la misma recta y suman un ángulo llano, es decir, suman 180 grados, como se muestra en la siguiente imagen. Ángulos opuestos por el vértice. Comparten el mismo vértice y uno se constituye por la extensión de los lados que forman el otro ángulo. En la imagen de abajo, alfa y omega son los símbolos que ahí se ven, son ángulos opuestos por el vértice, al igual que B y Y. Finalmente, y de acuerdo con el resultado de su sumatoria, los ángulos se pueden clasificar en complementarios, cuando suman 90 grados, y suplementarios, cuando suman 180 grados. Como se muestra en la siguiente imagen. Si pudieran copiarla, de favor. Ángulos entre rectas paralelas y una secante. Toda recta secante a dos rectas paralelas determina con ellas 8 ángulos que, según su posición, reciben los nombres de alternos, correspondientes y conjugados. Estos 8 ángulos se agrupan en pares que reciben los siguientes nombres. Ángulos alternos internos. Son los pares de ángulos internos no adyacentes, cuyos interiores están a uno y otro lado de la secante. Tales ángulos son congruentes. Ángulos alternos externos. Son los pares de ángulos externos no adyacentes, cuyo exterior
están a uno y otro lado de la secante. Tales ángulos son congruentes. Ángulos conjugados internos. Son los pares de ángulos internos que están a un mismo lado de la recta secante, tal como se muestra. Ángulos conjugados externos. Son los pares de ángulos exteriores cuyos exteriores están a un mismo lado de la secante. Ángulos correspondientes. Son los pares de ángulos exteriores cuyos interiores están a un mismo lado de la secante. Les pediría de favor, copien la imagen también, que aquí nos aparece, tal cual está, por favor. Si nos saca de la sesión, ya sabemos, volvemos a ingresar con el mismo código de acceso. Les voy a dar unos minutitos para que copien esta imagen.